Nosotros vamos a exponer el entamoeba histolítica y entamoeba dispar, frecuencia de infección en pacientes de VIH-Sida en la Ciudad de México. Vamos a hacer una pequeña introducción. La entamoeba histolítica es un protozaurio, es unicelular, parásito que vive a expensas de su hospedador, microorganismo invasivo, trae problemas intestinales y extraintestinales, su vía de transmisión es fecal-oral, entra por vías digestivas, es heterótrofo, que se nutre de otras fuentes ya que no produce su propio alimento. Ingresa como quiste por agua o alimentos contaminados de forma infectante y su forma patogénica como trozofoito es un pseudópodo que se desplaza para capturar su propio alimento. La transmisión puede ocurrir cuando la persona evacúa y no se lava las manos adecuadamente, prepara alimentos para otras personas, ducharse o consumir agua de lugares con malas condiciones sanitarias o personas que tienen relaciones sexuales vía anal o sexo oral. Este ingresa como quiste por la boca, llega al estómago y el ácido clorhídrico degradará la capa de quiste. Se convertirá en un trozofoito que llegará al colon y hay dos rutas. La primera, el trozofoito se enquista, ya que no encontró un ambiente adecuado y se eliminará por las heces fecales. Pacientes con riesgos, diabéticos y gente con VIH. La otra vía es el trozofoito hará invasión intestinal o extraintestinal, ya que atraviesa la pared del colon llegando a la circulación sanguínea, alojándose en órganos como el pulmón, hígado, cerebro y el pericardio. Por cada quiste que se rompe, se liberan 8 trozofoitos. Se evaluaron a sujetos con VIH-Sida, a sus parientes o parejas sexuales con VIH, eso es con el fin de valorar la frecuencia de infección intestinal por el entamoeba histolítica y dispar. Se investigaron mediante microscopía en las muestras de heces y por PCR, que es la reacción en cadena de las polimerasas. Es una forma rápida y precisa de diagnosticar enfermedades infecciosas. El análisis microscópico estuvo presente que la entamoeba histolítica y dispar en personas con VIH-Sida fue de 5.9%, mientras que el grupo de VIH fue de 2.9%. En la reacción en cadena de la polimerasa, la prevalencia de la entamoeba histolítica fue de 25.3% en personas de VIH-Sida y 18.5% en el grupo de VIH. Eso se debe a la sensibilidad de los procedimientos. Algunos de los pacientes están infectados con entamoeba histolítica ya que ambos grupos eran expulsores de quistes asintomáticos. Ahora les voy a compartir a mi compañera Itzel. Estrongiloides y Ascaris lumbricosis son los más importantes. La respuesta inmune celular adaptativa, que está seriamente dañada en pacientes con SIDA, es un mecanismo central de la resistencia contra los parásitos. Sin embargo, el efecto de la infección por VIH sobre la susceptibilidad a la infección amebiana o la enfermedad, ocurrencia de mebiasis invasiva en áreas endémicas. En el mundo, el desarrollo, incluido México, prevalencia de parásitos es particularmente alta y en muchos casos coincide con la epidemia del VIH. Los datos anteriores mostraron una prevalencia del 30% para entamoeba histólica dispar, infección en hombres homosexuales. Los parásitos intestinales son algunos de los agentes etiológicos más importantes de la diarrea en pacientes con la enfermedad adquirida. Síndrome de inmunodeficiencia, tanto en países desarrollados y países subdesarrollados. Los parásitos oportunistas más frecuentes en las personas infectadas por el VIH son los protozoos intracelulares. Isospora belli, Cryptosporidum y Cyclospora. Sin embargo, la infección con otros parásitos intracelulares considerados no oportunistas, pero también patógenos para los humanos. También son relacionados con la enfermedad diarreica en pacientes con SIDA, entre estos parásitos entamoeba histólica y Giardia lamblia. Aquí tenemos la entamoeba histólica, la Giardia lamblia, que esta es la que se encuentra principalmente cuando está el agua infectada, Ciclospora, y el medicamento sublingual es de los que se utilizan más comúnmente cuando empieza un síntoma de dolor de garganta. Y ahora le cederé la palabra a mi compañero Manuel. Bueno, yo les hablaré de la prevalencia de infección de SIDA.
La infección amebiana en grupos de VIH, los Centros para el Control de Enfermedades de esta prevención. En la Ciudad de México se consideraba como segunda población durante un periodo de 4 años, personas con parejas sexuales con VIH más. Se puntualiza mediante el Comité de Ética del Hospital Regional, apegado a la Ley General de Salud de México en el año de 2003, con un registro de 343 personas, las cuales presentaban un esquema triple de medicación antirretroviral. Esto fue con la finalidad de tener una comparativa a partir de este número de personas, de dos grupos de individuos expuestos a E-histolítica y E-dispar, con las fuentes infecciosas. Se realizó dicha comparativa con la detección de parásitos mediante microscopía y exámenes de heces fecales en un periodo de 3 días. Los parásitos más comunes encontrados en dicho estudio fueron protozoos, algunos patógenos potenciales para los humanos como lo son G. lamblia y E. histolítica como E. dispar. Algunos otros como lo son Blastocystis hominis e Isospora belli eran solo detectados en pacientes con VIH-Sida. A continuación le cederé la palabra a mi compañero Fernando. Ya le cambié. Bueno, yo les hablaré de los problemas de esta infección parasitaria. La infección parasitaria sigue siendo un problema importante en los pacientes con VIH-Sida en todo el mundo, ya que ponen en riesgo la vida por su sistema inmune por el simple hecho de que es muy débil. En pacientes con VIH-Sida es un dilema para los clínicos porque se considera que las infecciones asintomáticas son más frecuentes que la infección por E. histolítica, que es potencialmente una especie patógena. Se realizaron pruebas mediante PCR con ese propósito. Se extrajo ADN del sedimento obtenido de muestras de heces colocadas en sulfato de zinc con la finalidad de tener la prueba en tiempo real y así poder ayudar al infectado a atacar de forma inmediata. Bueno, le cedo la palabra a mi compañera Mirel. Yo les voy a hablar sobre la estadística de la infección parasitaria. Algunas muestras importantes también se amplificaron con cebadores RD que son inespecíficos. Se estudiaron 158 muestras de 203 pacientes con VIH más SIDA y 130 muestras de 140 VIH. En el grupo VIH-Sida e histolítica solo se detectó en 19 muestras que equivale al 12%. El entamoeba en 21 pruebas que equivale al 13.3% y en el grupo de VIH con 23 muestras equivalente al 17.7% resultaron positivas para E. histolítica y para E. dispar se detectó en 4 muestras que equivale a 3.1%. A continuación mi compañero Ticutli. En conclusión, el estudio se muestra que se exploró la infección amebiana en dos poblaciones diferentes, VIH y VIH-Sida, dando como resultado que la especie entamoeba histolítica y su prevalencia fue similar en pacientes con VIH-Sida y VIH. Sin embargo, la prevalencia de dispar fue mayor en pacientes de VIH-Sida que en el grupo de VIH. Esto confirma la alta prevalencia de histolítica en algunas regiones de México, particularmente en la Ciudad de México. Aunque en el seguimiento ninguna persona indicada con entamoeba histolítica desarrolló síntomas de invasión, esto sugiere que la entamoeba histolítica observada tenía bajo potencial de patogenicidad. Aquí algunos datos de la entamoeba histolítica dispar. El reservorio suele ser el humano en el intestino, o también como reservorio de suelo húmedo, agua residual, alimentos y fómites. Los hospedadores suelen ser humanos y otros mamíferos, primates no humánidos, en cánidos, felinos, porcinos, roedores y bovinos. La dosis infectiva mínima se cree que la ingestión de un solo quiste puede causar la infección. La transmisión, como comentaban mis compañeros, es fecal oral y nos infectamos por los quistes maduros presentes. La infección por entamoeba suele ser amebiasis, una infección intestinal relativamente frecuente en adultos jóvenes. En la mayoría de los casos es asintomática debido a que los trofozoitos permanecen confinados en el lumen intestinal. Se le denomina amebiasis luminal, forma no invasiva en el caso de producirse síntomas.
Estos aparecen tras un periodo de incubación de 2 a 4 semanas y son debido a que los trofozoitos invaden la mucosa intestinal de forma invasiva, dando lugar a la conocida como colitis invasiva aguda o disentería mebiana, que consiste en una diarrea simple con muco y sangre o síndrome disentérico y con dolor abdominal. Las complicaciones suelen ser colitis invasiva crónica, colitis fulminante necrotizante, ameobama, apendicitis, amebiasis visceral y los grupos de riesgo suelen ser cuando vas de viaje recientemente a alguna región tropical, alcoholismo, cáncer, inmunodepresión, desnutrición, edad avanzada o embarazo. Y por mi parte sería todo.